seguidores de telecapacitación del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hoy, 6 de julio del año 2020, nos encontramos en esta nueva sesión de telecapacitación y hemos invitado al servicio de odontopediatría para que pueda compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos. Y representando a este servicio se encuentra el cirujano dentista magíster, doctor César Agüero Legua. Él ha preparado un material de mucho interés para cada uno de ustedes. Doctor Agüero, el público le está esperando. Muchas gracias, licenciada Taquilla. Bien, ante todo, muy buenas tardes. Vamos a tocar un tema que muchas veces lo dejamos pasar, a veces no le damos importancia, pero vamos a ver la enorme importancia que tiene ya en la realidad actual, ¿no? Vamos a hablar sobre el bruxismo dentario en niños y adolescentes. Bien, una cosa muy básica que debemos de tener en cuenta, ¿ya?, es que el sistema estomatognático está sostenido y su pilar básico y fundamental es la articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular ya tiene como fundamento ya conectar el maxilar inferior con el cráneo, ¿ven? Es una articulación importantísima, ¿ven? Pero lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es que debemos de cuidarla desde edades tempranas. ¿Qué cosa es bruxismo? Vamos a ver la definición brevemente, ¿ya? El bruxismo es una parafunción donde la mandíbula realiza movimientos no funcionales durante el día y o la noche de manera voluntaria o involuntaria. Es decir, el individuo, nuestro pequeño paciente, lo puede producir, como no. En estos movimientos siempre están involucrados los dientes que se ponen en contacto con sus antagonistas, ¿no?, produciendo un apretamiento o rechinamiento característico, aumentando la atrición y abrasión en casos de dentición temporal. Bueno, es muy común encontrar diferentes términos relativos al acto de rechinar y apretar los dientes. En algunos de ellos se utilizan erróneamente como sinónimos. Tal es el caso de bruxismo. Algunos hablan de bruxismo excéntrica, bruxismo excéntrica, bruxismo nocturno, bruxismo diurno, bruxomanía, parafunción, apretamiento, rechinamiento, parasomnia. Vamos a ver brevemente algunas definiciones para que eso nos quede muy en claro. Muy bien. ¿Cuál es la clasificación del bruxismo? ¿Ya? Hay un bruxismo primario y hay un bruxismo secundario, ¿ven? Y esto ha actualizado los artículos de publicación de especialidad. El bruxismo primario o idiopático corresponde al apretamiento diurno y al producido durante el sueño cuando no se reconocen otros problemas o causas médicas, ¿no? Un bruxismo primario. El bruxismo secundario, también denominado iatrogénico, corresponde a formas de bruxismo asociadas a problemas neurológicos, psiquiátricos, desórdenes del sueño y a la administración de drogas muchas veces. Muy bien. También, de acuerdo ya al horario en el que se dé, se puede clasificar en bruxismo diurno y bruxismo nocturno. Es por esto que es importante señalar que en el diagnóstico de bruxismo se deben especificar las circunstancias, el tipo o clase, ya que el bruxismo nocturno también es llamada una parasomnia. Corresponde a una entidad que debe ser tratada de diferente manera al bruxismo diurno. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es la etiopatogenia? La etiología del bruxismo todavía no está muy conocida o definida, pero todas las teorías etiológicas que se han descrito, para su aparición, apuntan directamente a múltiples factores involucrados. Los factores más relevantes relacionados con el bruxismo infantil, para empezar, se definen a continuación. Factores odontológicos. Muchas veces se atienden niños pequeños, niños que necesitan mucho manejo de conducta, ¿no es cierto, colegas? Mucha colaboración para hacer una restauración, ¿no? Para poner, por ejemplo, una resina, ¿no? Y estas restauraciones muchas veces el niño tolera hasta que termina el último bip de la lámpara de luz halógena y después no nos deja ya exactamente detectar si hay un contacto prematuro o pulir adecuadamente, ¿ven? ¿Y eso en qué se va a dar? Eso va a recaer en esto, ¿ya? Es un factor precipitante del bruxismo, por ejemplo, los contactos prematuros, ¿ya? Las restauraciones altas, ¿ya? Las extrusiones dentarias, las restauraciones defectuosas, ¿ok? Entonces, esto va a comenzar a tomar parte y va a ser como un punto
de vaivén que va a hacer que el maxilar no esté estable. ¿Ven? Por ejemplo, ¿no? La colocación, pongan, ¿no? A veces de una corona, de un tipo de restauración que queda alta, ¿ya? No engrana exactamente la boca, así sea 1 milímetro, ¿ya? Y hay un pequeño vaivén, como les digo, ¿no? Entonces los maxilares, perdón, los cóndilos de la mandíbula comienzan a hacer este movimiento. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una maloclusión y nunca quiso tratarse? Sencillo, la tercera molar, que es la muela del juicio, va a empezar a erupcionar haciendo contacto en su cara distal a nivel del cuello de la segunda, va a empezar a extruir, va a empezar a piñar, y este es una de las características conocidas de una maloclusión no tratada. Comienza a haber pérdida ósea, comienza a haber pérdida gingival, pérdida de sostén, contactos prematuros múltiples, ¿ve? Y el bruxismo que está presente va a empezar a perjudicar mucho más la boca de nuestro pequeño paciente. Pacientes con asimetrías faciales, por ejemplo. Desde edad temprana es indispensable y necesario que el niño, cuando llega a nuestro querido hospital, se le hace su triaje, ¿no? Se ve la parte recuperativa, ¿no? Se pasa por los diferentes servicios, ¿ok? Y una vez que el paciente ya está totalmente desfocalizado, sube a ortodoncia y nosotros tenemos que evaluarlo acá en el hospital. ¿Ven? Tenemos que ver y detectar los contactos prematuros. Tenemos que ver que no tenga una mordida cruzada, ¿no? Como ven acá. ¿Por qué? Porque esos cóndilos son muy plásticos, doctores. Entonces, al producirse eso, la mandíbula se va a lateralizar hacia un lado. Así de simple. ¿Ok? Y si el paciente bruxa, mucho peor. Pacientes con síndromes, ¿ya? Todo paciente sindrómico tiende, ¿ya?, a estar tenso prácticamente todo el tiempo, porque son pacientes que muchas veces se frustran, cierran, ¿ya?, las mandíbulas de tal manera y hacen un bruxismo diurno y nocturno, ¿no? Entonces, estamos ante un gran problema y es también que tengamos conocimiento para poder hablar con los papás. Factores psicológicos. Algunos autores consideran que el bruxismo sería una respuesta a problemas personales no resueltos, o bien a la imposibilidad de expresar sentimientos de ansiedad, odio y agresividad. Es por eso que es importante que nosotros conversemos con nuestros niños, con nuestros hijos, que seamos abiertos, ¿ya? Que confíen en nosotros, que expresen lo que necesitan saber. Siempre los pacientes que a mí me llevan a consulta al servicio de ortodoncia y ortopedia maxilar tienen las características idiopáticas de las cuales vamos a hablar brevemente en unos momentos. Pero siempre son niños, ¿ya?, que están ensimismados, que están intruidos en su propio mundo. Son niños que no pueden expresar lo que sienten, ¿no?, que reciben ataques en el colegio, reciben bullying, maltrato a veces, un trato inapropiado por otras personas, ¿ya?, de su entorno. Entonces este niño o este adolescente no expresa, se lo guarda. Entonces esa ansiedad, esa agresividad va por dentro, y al momento que el paciente se retira a descansar, a dormir, ¿qué es lo que hace? Cierra las mandíbulas y se sueña todo lo que no ha podido decir y comienza el problema. En la actualidad se admite que la tensión emocional, la ansiedad y el estrés son factores importantes en la etiología del bruxismo. Prácticamente son la causa principal. Este extremo ha podido ser demostrado en adolescentes, ¿ya?, y también en niños pequeños, sobre lo que de todas maneras existen desacuerdos. Un paciente que por excelencia suele estar casi siempre contracturado, tenso, ¿ya?, que bruxa de manera voluntaria durante el día, durante la noche, ¿ya?, son los pacientes con trastorno del espectro autista. Se ve con mucha preocupación que en los últimos años hay una gran cantidad de pacientes con TEA, ¿no? Entonces son pacientes que se frustran fácilmente, ¿no? Como viven en su propio mundo, no pueden expresar lo que sienten, se frustran y empiezan a hacer crisis, ¿no? Comienzan a gritar, comienzan a tratar de expresar lo que sienten dentro y cierran las mandíbulas y bruxan. Es un gran problema. Y es un gran problema también porque hay que saberlos entender, hay que saber entender a esos papás y hay que saberlos manejar. Y también hay que hacerle entender al papá de que el niño necesita tener terapia, necesita tener algún tipo de apoyo, ¿ya?, para que puedan sobrellevar esto, ¿no? Porque simple y sencillamente no solamente termina bruxando el niño con TEA, ¿no?, sino también los papás por la tensión. Entonces, no obstante, Banderas y colaboradores demostraron
en una larga serie de niños entre los 6 y 8 años, el bruxismo estaba relacionado con la ansiedad, midiendo las concentraciones de catecolaminas en orina. El estado socioeconómico y nivel cultural también han sido relacionados con el bruxismo, aunque sin lograr resultados concluyentes. Hay factores asociados al sueño. Acá comienza el problema. Nosotros, como cirujanos dentistas, no solamente debemos de ver dientes, tenemos que conversar con el paciente, tenemos que hacer un stop, un alto en nuestra consulta y darnos un tiempo para este tipo de pacientes porque necesitan ser escuchados, ¿ven? Y nosotros debemos estar preparados para eso. Entonces, una de las primeras cosas que tiene este niño es que no está durmiendo bien. Para muchos autores de pediatría, ¿ya? El bruxismo nocturno es una paransopnia, es decir, es una situación psíquica indeseable que ocurre durante el sueño, relacionado con distintos grados del despertar. Este desorden estaría mediado centralmente y precipitado por el estrés emocional. La característica común de las paransomnias es la asociación con patrones anormales del sueño y algunos pueden ocurrir simultáneamente como el sonambulismo y los terrores nocturnos. Pero si mi hijo es pequeño, doctor, ¿qué sabe él de eso? Sí, pues señora, pero siempre la pregunta que yo hago, ¿cómo se lleva usted con su esposo? No estamos en problemas. ¿Y discuten delante de él? Bueno, sí. Bueno, pues ahí está la respuesta. Y las diferencias las arreglan muchas veces él en medio, ¿no? Entonces el niño absorbe eso, así esté jugando, absorbe esa negatividad, ¿ya? Y ese niño no descansa bien, porque la palabra separación siempre está en la boca de muchos de sus compañeros de nido, de escuela. ¿Qué es una paransomnia entonces? Es un trastorno de la conducta durante el sueño asociado por episodios breves o parciales de despertar, sin que se produzca una interrupción importante del sueño ni una alteración del nivel de vigilia diurna. ¿Ven? Es decir, el niño duerme sobresaltos, despierta un poquito, se da vuelta. ¿Por qué? Porque está soñando algo. ¿Ven? Entonces, cabe destacar que las paransomnias en la niñez representan una variación normal en el proceso de maduración del sistema nervioso central. Y hay que tener en cuenta que si las alteraciones del sueño son frecuentes o persistentes, la causa puede ser un trauma psicológico que necesita tratamiento. Alguna vez me dijeron, pues no, doctor, pero no siempre mi niño no tiene ningún problema y a veces se despierta, se da vuelta. Como les digo, eso es parte de un proceso de maduración del sistema nervioso central. Pero si eso persiste, ya a lo largo de su crecimiento, está habiendo un problema médico importante. Entonces, la paransomnia, ¿ya? Aquí hay una ironía, ¿no? Hay un mundo, es como un modo zombie activado. En paransomnias tenemos el sonambulismo, la eneuresis, el bruxismo, los terrores nocturnos. El sonambulismo, quien lo padece se levanta por las noches a realizar actividades diversas, se da en la fase no REM del sueño. La eneuresis son micciones incontroladas más allá de la edad que se alcanza, hasta que se alcanza el control de esfínteres entre los 4 y 5 años. Suele estar ocasionada por estrés o también depresión. Bruxismo, miren, es el hábito involuntario de apretar y rechinar los dientes. Afecta entre un 10 a un 20% de la población y puede ocasionar dolor de cabeza, de cuello, de oído y músculos de la mandíbula. Y los terrores nocturnos se producen sobre todo en niños pequeños durante las primeras horas del sueño en la fase 3 y 4 no REM. Es decir, es cuando nosotros estamos sentados al pie de ellos, vigilando sus sueños, los niños que tienen esa suerte de tener sus padres. Factores genéticos, como les decía, se sospecha en la posibilidad de la existencia de factores genéticos, ya que se han encontrado una relación entre el bruxismo con alteraciones musculoesqueléticas y retraso mental. Algunos autores han encontrado una mayor frecuencia de bruxismo en niños cuyos padres habían tenido episodios de estas características en la niñez. Bueno, hay padres pues, que han tenido déficit del trastorno del desarrollo, que son hiperactivos y sus hijos muchas veces heredan eso, ¿no? Entonces hay un tipo de retraso en cuanto a la cognitividad, ¿no? El niño no es totalmente maduro, ¿no? A veces demora un poco. Entonces esto se hereda de padres a hijos, por eso que es importante hablar con los papás, ¿ya? Quienes más tienen esto, como les digo, son nuestros pacientitos que tienen trastorno del espectro autista, ¿ya? Son todo un mundo y es multidisciplinario tratarlos, ¿ya? Entonces muchos de ellos, cuando toleran el tratamiento que damos, es excelente. Otros factores. Se ha relacionado el bruxismo con diferentes procesos, como los señalados a continuación. Un paciente con parálisis cerebral ya hace bruxismo involuntario, ¿no? Por lo contracturado que está en la posición que está. El síndrome de Rett, en el 95% de los casos, los pacientes con síndrome de Rett
tienen ya un bruxismo que no remite así nomás, rinitis, pacientes con rinitis, con asma, y pacientes con parasitosis intestinal, ¿no? Especialmente por enterovirus vermiculares, opción implicado en este proceso clásicamente. No obstante, hay trabajos recientes donde confirman una correlación inexistente entre la parasitosis y el bruxismo de la infancia. Pero eso es algo importante, ¿ya? Siempre tener una buena relación con un buen pediatra, que en el hospital tenemos muchísimos, ¿ya? Que podemos interrelacionar, ¿no? Porque muchas veces los oxiuros, ya muchas veces los parásitos, hacen un tránsito nocturno a nivel del esfínter perianal, ya, para depositar sus fibras, depositar sus huevos, y eso hace pues de que haya movimientos peristálticos involuntarios, el niño cierre la agujita y bruxe también. Otras teorías pretenden demostrar la relación entre el bruxismo con la hiperfunción dopaminergénica, así como la relación con fármacos que liberan dopamina en el sistema nervioso central. Este es el síndrome de Rett, ¿no? Entonces, el 95% de los pacientes con este síndrome, que también tiene como semen cara redondeada, picanto, boca pequeña con lengua grande y paladar ojival, cuello corto, nariz sencilla. Entonces, muchos de estos pacientes, ya que ustedes observan aquí, tienen alteraciones, ya, también a nivel del sueño, no descansan bien, se frustran, cierran las mandíbulas y hacen ese bruxismo que muchas veces es involuntario o puede ser voluntario. Prevalencia. Es muy difícil determinar la prevalencia exacta del bruxismo. Existen diferentes estudios que muestran resultados no coincidentes que difieren en virtud del método empleado para su determinación. Los resultados obtenidos mediante cuentas no coinciden en los resultados obtenidos mediante el examen de las facetas anormales del desgaste de los dientes. Algunos autores han encontrado una prevalencia del 70-80% en la población general y tasas parecidas, 78% en población infantil. Otros hallazgos se encuentran en una tasa del 15 al 90% en población adulta y del 7 al 88% en niños de 9 a 10 años. Una cosa es cierta, los niños pueden tener episodios ocasionales ya, de bruxismo, muchas veces asociados a estados de ansiedad que son pasajeros, muchas veces asociados a estados de, estados de angustia, muchas veces asociados a erupciones dentarias, a esas erupciones dentarias que muchas veces se dan de manera traumática. Entonces suele pasar, ¿no? Y algunas de ellas remiten con facilidad, otras no, esas son las que tenemos que vigilar. Otros hallazgos muestran tasas significativamente menores, de 8 al 21% en adultos y de 13 al 26% en niños. Además, la prevalencia es distinta en función del estado de la dentición, como les decía, en la dentición temporal es de alrededor del 7%, en la mixta aumenta hasta un 22% y después comienza a descender. El aspecto clínico es importante para nosotros. Ya tenemos pues una base de lo que les he estado hablando. Cuando hablamos de aspecto clínico, los síntomas característicos del bruxismo es un sonido peculiar que muchas veces es audible, consciente o inconsciente, apretamiento, rechinamiento, golpeteo, ¿ya? Intermitente o balanceado de los dientes, ¿okay? En momentos diferentes de la dilución, trituración de los alimentos durante el día o la noche. La sintomología y repercusiones van a depender de la resistencia de cada una de las estructuras involucradas y la duración, frecuencia e intensidad de la actividad bruxística. ¿Ven? Entonces, lo importante para nosotros es cuando evaluemos al paciente, ver que no esté comprometido el disco articular. ¿Ven? Que no esté comprometido ¿ya? Otros grupos musculares. Hay un grupo muscular específico que está siempre comprometido en bruxismo. Aunque las fuerzas de bruxismo pueden transmitirse a las estructuras del sistema masticatorio, algunas de ellas se absorben sin efectos secundarios, mientras que otras pueden provocar alteraciones de diversos grados. Las estructuras que se van a afectar son los dientes y sus tejidos de sostén, los músculos masticatorios y las articulaciones temporomandibulares. Entonces, el desgaste de la superficie de los dientes primarios es característico y es nocivo. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si encontramos un paciente que tiene este tipo de desgaste? Es la primera señal de alarma, colegas y doctores, de que algo está ocurriendo, que tenemos que estabilizar ese paciente, que tenemos que evaluarlo, que tenemos que hacer la exploración clínica correspondiente. ¿Ven? Entonces, imagínense, nosotros acá tenemos un gran músculo que es el músculo macetero, y este músculo macetero hace una enorme presión sobre las piezas dentarias, ¿ya? Hay otros grupos musculares que hacen presión, llevando hacia atrás muchas veces la mandíbula y tratando de
Y esto es una acción repetitiva que se da pues, mientras que el niño va creciendo, pero si el niño está rechinando los dientes, no ponemos una forma de frenar esto, estas dimensiones verticales comienzan a perderse. ¿Y qué pasa con el cóndilo? El cóndilo va a empezar a perder ya dimensión interarticular y va a empezar el problema con el disco. Así empieza todo, ¿no? Y no le damos muchas veces importancia. Entonces el estrés ya afecta al sistema límbico, a la actividad muscular masticatoria visceral y se va a producir en un apretamiento o bruxismo, así de simple. El sistema límbico, a través del hipotálamo, va a afectar al sistema nervioso autónomo, el sistema pituitario, ¿ve? Y es así. Muy bien. Siempre he escuchado, ¿no?, el comentario: no hay una forma, doctor, exacta de diagnosticar el bruxismo. Bueno, en los artículos que estuve revisando para hacer eso he encontrado eso, pero desde hace ya un tiempo mediano, la Escuela Cráneo-Mandibular ha implementado una forma de detectar qué tipo de bruxismo tiene el paciente, ¿no? Y es mediante el Blood Shaker. ¿Qué cosa es el Blood Shaker? Es lo que ustedes ven, es una férula hecha en una máquina especial muy parecida al vacuum, ¿ya?, que imita las superficies de los dientes sobre una superficie dental, y el paciente lo utiliza de noche. Y esto que ustedes ven acá, ¿ya?, corresponde a ¿qué? A las zonas donde hace mayor bruxismo, ¿ya?, las zonas donde hay contactos prematuros inadecuados. Esta es la forma científica que hay hoy en día para poder llevar a cabo este tipo de diagnóstico, ¿ya? El problema es que todavía todavía está empezando a llegar al Perú, y bueno, las características que tiene son muy idóneas, pero también el precio todavía no está muy accesible, pero confiamos en que eso ya se vaya resolviendo, ¿no?, como todas las cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, miren la cantidad de zonas donde hace contactos prematuros, ¿ya?, y bruxa el paciente. Entonces, esa es la manera, esa es la forma que nosotros tenemos para detectar, esa es la manera científica. Hay una cosa que tenemos que tener cuidado: el paciente asimétrico, ¿ya? El paciente asimétrico es un factor de riesgo. Un paciente asimétrico que bruxa y no es controlado, ¿ya?, termina haciendo este efecto. Si ustedes se dan cuenta acá, es lo que nosotros llamamos el efecto Batán, ¿no? Así como cuando un Batán funciona, ¿no? Lo hacemos así. Entonces siempre, ¿ya?, el lado más corto se va a ver más tensionado y el lado más largo, en un paciente asimétrico, va a tomar mayor contacto, ¿ven? ¿Y qué va a empezar a pasar? Va a hipercaptar de un lado y el hueso va a empezar a hacerse una laterodesviación, y muchas veces va a haber reabsorciones a nivel de este cóndilo, ¿no?, y reabsorciones tempranas en niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir, doctores, prevenir. Entonces, estos son parte de los grupos musculares, y esto es la articulación temporomandibular, nuestro cóndilo, el disco, los músculos pterigoideos. A este nivel podemos encontrar los ligamentos retrodiscales, que se encargan de mantener en su lugar al disco articular. Cuando el paciente abre la boca, se desliza el cóndilo más o menos a la altura de la tuberosidad articular. Cuando el paciente cierra la boca, todo regresa a su lugar. Entonces es una dinámica de apertura y cierre que se da en todos los días de la vida. Entonces, ¿cuál es la zona más delicada? La zona más delicada siempre va a ser la zona retrodiscal, ¿no?, donde están los ligamentos retrodiscales, que es una zona ricamente inervada, ¿ya?, y que hay que cuidar mucho más. ¿Qué pasa entonces? Cuando un paciente tiene una relación osteoesquelética clase 1, el cóndilo está exactamente en su lugar con el disco interrelacionado, porque sobre ello es aparentemente el ideal. ¿Qué pasa cuando es una relación osteoesquelética clase 2? Hay una distoposición de mandíbula. Miren cómo es el cóndilo, miren cómo es el disco inestable, miren la mordida profunda y distoposicionada. Es por esto que insistimos tanto los ortodoncistas y los ortopedistas maxilares en que este maxilar se reposicione, ¿ya?, para que este cóndilo guarde relación exacta con el disco, ¿ven? Entonces, por eso son los tratamientos tempranos. Este es un paciente que está inestable, miren cómo está el disco, ¿ven? Los ligamentos retrodiscales, ¿cómo estarán? Entonces, imagínense que el paciente comience a bruxar, y comienza a abrasionarse o a desgastarse estas cúspides, ¿ven? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la cabeza del cóndilo? Va a
profundizarse más en la cavidad glenoidea, ¿ven? Y cuando pasa esto, miren lo que comienza a ocurrir, ¿ven? Con el disco. El disco se desliza y comienzan a ver los famosos ruidos articulares. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de ver niños con ruidos articulares, es muy de cuidado, necesita un tratamiento ya, necesitamos frenarlo ya, ¿ven? Entonces, esto es lo que pasa en la clase 1, pues mírenme, ¿no? La clase 1 se caracteriza, la relación esquelética clase 1 siempre se va a caracterizar porque tiene buenas relaciones sagitales, tiene un buen sellado labial, lo único que tiene es apiñamiento dentario, ¿ven? Entonces, esta es la estabilidad que ustedes van a ver. Pero, ¿qué pasa cuando es una relación osteoesquelética o una maloclusión clase 2? Hay una distoposición de la mandíbula. Al haber una distoposición de la mandíbula, ¿ya? O haber una anteposición del maxilar, igual, miren, el disco va a ser inestable. El paciente bruxa, esto se deja hasta que va a pasar, el disco va a caer y empiezan los problemas. Y en la maloclusión clase 3, pues está mucho más hacia adelante, muchas veces no hay buena relación cóndilo-disco. A estas cosas, ¿ya? En un trabajo que estamos realizando, nosotros a este conjunto de síntomas le hemos llamado el famoso síndrome de Ajada, ¿ya? Que es Ajada, asimétrico, hiperlaxo, ansioso, dólico facial y muchas veces adolescente. ¿Ven? Doctor, entonces, ¿por qué niños tan pequeños padecen de este bruxismo? ¿No? Padecen, ya a veces vienen con limitación de apertura bucal, simple y sencillamente porque son niños pequeños de 7 u 8 años que están viviendo en condiciones y están viviendo situaciones que no corresponden a su edad, ¿no? Tienen que ver cómo sus padres pelean, tienen que ver cómo sus padres se quejan porque no hay dinero para comer, porque no alcanza, o por otras cosas ajenas, ¿no? O lo que es más grave, muchas veces hay niños que ya están siendo abusados, ¿ya? Y los guardan internamente, eso es su forma de protestar ese nivel del bruxismo. Por eso que la anamnesis es importante y las interconsultas también. La idea es que cuando el paciente abre y cierra la boca, todo este sistema interactúe, ¿ya? Interactúe de manera adecuada, ¿ven? Un paciente, por ejemplo, con parálisis facial, un paciente con parálisis cerebral, muchas veces o tiene el cuello hiperextendido por la posición, o tiene el cuello, ¿no? O tiene el cuello inclinado hacia adelante. Y eso va a hacer siempre que el cóndilo de la mandíbula, ¿ya? Se distoposicione y comience a lesionar, ¿qué cosa? El ligamento retrodiscal. Muy bien, el diagnóstico es importante. Tenemos que preguntar si el dolor es espontáneo o si es provocado. ¿Ven? Cuando hay un dolor espontáneo ya no es tanto un bruxismo, ya estamos hablando ya de disfunciones de la articulación temporomandibular más mediatas. ¿Ven? Cuando es provocado en la palpación podríamos estar hablando nosotros entonces de un tipo de bruxismo. Entonces la palpación articular es fundamental, de manera lateral, posterior superior e intraauricular. Entonces, siempre, como siempre instruyo a mis alumnos, a mis residentes, ¿no?, del servicio de ortodoncia, tenemos que palpar, miren, a las 12 en punto, a la 1 de la tarde y a las 3 aproximadamente. Entonces, ¿qué corresponde con bruxismo? A las 3, es infraarticular, a este nivel. Justo donde están los ligamentos retrodiscales, por debajo de la cabeza del cóndilo. ¿Ven? Eso corresponde, ¿qué cosa? A bruxismo dentario. ¿Qué es lo que no está bien? ¿Ya? Si a la 1 de la tarde, a ese nivel retrodiscalmente, ya hay dolor. Si es que hay dolor es porque el paciente ya tiene una larga data de bruxismo. Y lo que no está bien definitivamente es que haya dolor a las 12. Supraarticular, sobre el cóndilo. ¿Ya? Porque ahí hay ligamentos que están asociados al disco. El disco no duele, pero significa que esa zona está contracturándose. Se está empezando a cerrar la distancia interarticular. ¿Ven? Importante también siempre palpar con sus guantes, mayor ahora en esa época pues, de este terrible virus que estamos viviendo, es ingresar los dedos sobre los métodos acústicos y pegarse hacia adelante, ¿no? Y hacer que el paciente abre y cierre la boca, a ver si sentimos algún tipo de vibración. ¿Ven? Entonces los músculos asociados al bruxismo usualmente pues, son el macetero, ¿ya? El pterigoideo externo, ¿ok? Los que ya están asociados con un tipo de patología más avanzada siempre van a ser el temporal, el esternocleidomastoideo, el trapecio. El bruxismo no tiene, salvo ser un bruxismo avanzado, no tiene por qué doler. Lo que muchas veces sí vamos a encontrar es una leve hinchazón
a nivel de ¿qué? De los músculos temporales y maceteros. ¿Okay? Ahí estamos palpando el macetero, miren, esa es la forma adecuada. Tiene que ingresar su mano y tienen que ver si hay dolor, si hay inflamación. ¿Ven? Esto es importante. Yo siempre que tengo un paciente que viene ¿ya? Por primera vez y me dice, doctor, ¿no? Mi hijo o mi hija, no sé qué tiene, cuál es el problema, no está descansando bien. Usualmente, como les digo, pues son niños de 9, 10, son preadolescentes o adolescentes. Entonces, yo siempre una de las primeras cosas que hago es coloco mi dedo, ¿ya? Índice, ingreso, ¿ya? Y a manera, me pego mucho a la inserción por el trígono retromolar y aprieto. Siempre el paciente va a brincar hasta arriba, si no en la rama ascendente por la espina, ¿no? Aprieto y el paciente va a brincar hacia arriba porque hay un dolor espontáneo. Ese signo inequívoco que está bruxando. Otra de las cosas que nosotros vamos a tener que evaluar y ver, ¿ya? Es la línea alba. La línea alba va a estar marcadísima. ¿Ven? ¿Por qué? Porque está bruxando. Esos son signos inequívocos de bruxismo, porque van a haber papás que les van a decir, no, pero si mi hijo descansa bien. Bueno, debe ser porque usted está durmiendo bien y no se levanta a verlo en la noche, ¿no? Entonces, esto es un signo inequívoco. Eso siempre, ¿ya? Al palpar el pteregoideo, al ver la línea alba, vamos a ver que tiene esas patologías. Si el esternocleidomastoideo está comenzando ya a contracturarse, ya estamos entrando, como les digo, en otro tipo de patología articular, peor el trapecio. Cuidado con los ruidos articulares, ¿ya? En los ruidos articulares tenemos un chasquido, ¿ya? Típico, que también se llama clicking, o si es muy intenso es pop o popping, acompañado de salto o vibración articular. Su presencia está relacionada directamente con el desplazamiento del disco. Como comienza a bruxar tanto el paciente, ¿ya? Se intruye el cóndilo de la mandíbula, y al intruirse el cóndilo de la mandíbula, el disco articular se escapa. Entonces, cuando el paciente abre la boca, lo captura y comienza a producirse esos ruidos. Pero la ausencia de ruidos, que es lo bueno, que hasta el chaquido, como ustedes pueden ver, la ausencia de ruidos no significa que el paciente no tenga nada. ¿Ven? Si el paciente viene con dolor al masticar, ¿ya? Si el paciente viene con limitación de apertura bucal, si el paciente viene con dolor, dice que no descansa bien, se levanta como si no hubiera dormido, ¿ya? Entonces, tenemos que evaluar bien, porque pueden estar ante una crepitación. La crepitación es muy similar a caminar sobre piedra chancada. Y es un sonido fino, y debemos nosotros de evaluarlo con un estetoscopio. Es básico que todos los cirujanos dentistas tengamos un tensiómetro, un estetoscopio en el consultorio. Ese estetoscopio nos va a servir muchísimo para eso, ¿no? Entonces nosotros colocamos y vemos, si escuchamos ese sonido fino como una crepitación, expresa lamentablemente daño estructural y morfológico del ATM y hasta descenso en la calidad del líquido sinovial. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que ustedes están viendo aquí, el disco comienza a escaparse, ¿ven? Y comienza a reabsorberse muchas veces el cóndilo de la mandíbula. ¿Por qué? Porque la dimensión vertical acá, ¿ya? La dimensión intraarticular ha disminuido y comienza a chocar el cóndilo de la mandíbula con el tubérculo articular y comienza a pasar eso. Y eso es lamentable. Muy bien. Los pacientes que tienen hipermovilidad articular sistémica son pacientes que tienen este tipo de características, ¿ya? Que son hiperlaxos, ¿no? Los pacientes que pueden hacer todo este tipo de movimientos con mucha facilidad, que son muy elásticos, son pacientes que son candidatos, junto con los asimétricos, con los adolescentes, con los dólicos faciales, a que se disfuncionen con mucha facilidad. Un paciente hiperlaxo que está bruxando, no es bueno. Tenemos que intervenir tempranamente, ¿no? Y son pruebas sencillas que se hacen en el consultorio. ¿Qué exámenes vamos a utilizar? Bueno, los exámenes auxiliares que vamos a utilizar para ATM, usualmente el paciente siempre viene con una panorámica, ¿no? No basta, ¿ya? Se necesita, ¿qué cosa? Si ustedes se dan cuenta, no se observa bien los cóndilos de la mandíbula en el corte, en lo alto. ¿Qué se necesita? Una radiografía de boca abierta y boca cerrada. ¿Ven? Una radiografía de ATM de boca abierta y boca cerrada con el paciente solo está bruxando nos va a ayudar mucho. Nos va a dar señas de que si está ocurriendo algo, nos va a dar señas si hay algún tipo de reabsorción, pero solamente en un plano, si hay disminución de la eminencia articular. ¿Ven? Pero si el paciente ya viene asociado con dolor al masticar, ya viene asociado con una limitación de apertura bucal, ya no.
Ya la boca abierta y boca cerrada no nos ayudaría mucho. ¿Ven? ¿Qué nos ayudaría? Una tomografía con IBIM. Una tomografía con IBIM nos va a ayudar a hacer una buena lectura y a ver, por ejemplo, cómo se ha desplazado esta entidad por acá, ¿no? Y ver estas masas. Así de simple. Muy bien, tratamiento, que es lo que creo que están esperando. Para empezar, el enfoque del tratamiento del bruxismo ha variado de acuerdo con las teorías etiológicas planteadas en el pasado. Hoy, teniendo en cuenta que el bruxismo es una actividad parafuncional multifactorial, el tratamiento debe ir enfocado a los factores etiológicos. Esto no es fácil, pues investigar dichos factores es una tarea compleja, pero el tratamiento del bruxismo en niños debe ser lo menos invasivo posible, evitando acciones clínicas y farmacológicas, ¿ok? Como muchas veces parte de este bruxismo es temporal y por alguna manera llamarlo fisiológico, ¿ya? No debemos de medicarlos. El tratamiento de primera elección para el bruxismo en niños debe ser comenzar por una información y educación a los padres y al niño, es decir, denle paz a ese niño, denle tranquilidad a esa casa. Hay que tener en cuenta los factores psicológicos a la hora de afrontar el tratamiento en niños. El nerviosismo, la irritabilidad y situaciones de tensión pueden aclarar la presentación de este cuadro e iniciar la terapia pertinente. Si ustedes no hablan con los papás, no van a tener mayor progreso, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, colegas, es no prometer nada. Lo que tenemos es que hablar primero con los papás, darles una charla, decirles qué está pasando, qué ocurre. Si la cosa no la pueden ustedes manejar, deben ser derivados al servicio de psicología y a servicio social, porque nuestras asistentes sociales, ¿no?, son muy buenas en el trabajo interfamiliar, conversan qué está pasando en esa casa, qué está haciendo ese hogar, qué está causando que ese hogar tan bonito que ese niño tenía ha empezado a transformarse en un hogar disfuncional. Eso es importante, ¿ven? En casos de bruxismo persistente, el papel nuestro de los odontólogos es fundamental en la hora de prevenir y reducir los efectos nocivos. Es preciso que en caso de utilizar aparatos intraorales hay una perfecta comunicación entre el odontopediatra y el profesional que trata los trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial, debido a que el manejo que hace el odontopediatra en el niño es de vital importancia para el éxito del tratamiento. Se emplean férulas de goma blanda o férulas acrílicas que ajusten los dientes del maxilar y que sean duras, sobre todo en las caras oclusales. A la larga, estas férulas protegen el sistema masticatorio y disminuyen la carga de la articulación temporomandibular. Bueno, si ustedes están llevando a cabo ese tratamiento, cuando hablen con el odontopediatra que trabaja con ustedes y les va a hacer rehabilitación, les va a hacer resina, por favor, tiene que estar exacto, no puede tener contactos prematuros, porque si no es un factor de riesgo. Y al haber un factor de riesgo es importante. Entonces, siempre, por lo menos en lo que nosotros estimamos en el hospital, cuando viene un niño así, con este tipo de bruxismo, no podemos colocar una férula dura directa, porque una férula dura directa afectaría mucho más, el niño no la va a usar. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos esas férulas de 2 o 3 milímetros, hasta 3.5 en el mercado, que son blandas, se colocan en el bajo y van directo. Los recortamos, hacemos un ajuste, ¿sí?, y la indicación es en la noche. ¿Ven? Es la mejor terapia que se puede usar en estos niños tan pequeños y también en adolescentes. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a descontracturar, ¿ya? En niños pequeños no se medica. Si hay algún problema asociado al sueño, nosotros no estamos facultados a ver eso, tenemos que derivarlo con el pediatra, ¿no? Hay algunos pediatras que inclusive pues recomiendan infusiones relajantes a base de valeriana, que eso los ayuda mucho. Pero en el adolescente sí es diferente, porque tenemos que descontracturar. Es ahí donde nosotros ya mandamos algún tipo de relajante muscular que ayude a descontracturar al paciente, pero tiene que ser de la mano con una férula, ¿ven? Y casi siempre yo, por lo menos estilo, hace muchos años y nos va muy bien, utilizar férula blanda en un inicio. Y ya cuando el paciente termina de calmar el dolor, podemos instalar una férula dura de acuerdo a las necesidades que tenga. En niños que tienen solo la dentición primaria, los que acaban de erupcionar los primeros molares permanentes y tienen totalmente abrazonadas las coronas de los molares primarios, el tratamiento de erupción sería el uso de coronas de acero inoxidable para restaurar el tejido coronario dañado y recuperar la dimensión vertical. Es decir, esas abrasiones tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque le va a hacer los tratamientos correspondientes y al colocar las coronas, esa dimensión vertical va a regresar a su lugar. ¿Y qué va a pasar con ese cóndilo que ha perdido espacio interarticular? Va a regresar a su lugar y eso va a ayudar a que el disco se reposicione.
Si existen casos de interferencias dentarias o maloclusión, deben ser corregidas. La fisioterapia debe ser reservada para pacientes adultos o adolescentes. No es aconsejable el uso de relajantes musculares en niños, una vez más. Hay múltiples videos en las redes sociales donde salen terapistas físicos recomendando: no hagan ustedes esto, hagan este ejercicio, hagan mucho cuidado. No todos los diagnósticos son iguales, ¿ya? Si van a recibir un tipo de terapia física, fisioterapia, tiene que ser de manera personal, con el mismo profesional, porque él tiene que manipular de manera adecuada y él debe de entrenarlos para que ustedes lo puedan llevar a cabo, ¿ya? Para que no, porque esas entidades son muy plásticas y son lamentablemente muy sucintas a dañarse más, ¿no? Entonces, a esto me refiero, a esto me refiero. Aquí el cóndilo está intruido, ¿ven? Está en la dimensión interarticular, es muy escasa, el disco articular debe estar por ese nivel, pero cuando nosotros colocamos una férula, ya sea blanda, sea dura, ¿qué es lo que va a pasar? Ese cóndilo de la mandíbula va a regresar a su lugar, ¿ok? Entonces es un paciente con disfunción de articulación temporomandibular, es otro el manejo, ¿ven? Igual se le descontractura con una férula blanda por una semana, 10 días, y de ahí se hace un montaje en articulador semajustal y se hace una férula que nos ayude. Un viejo método de la vieja escuela que siempre va a estar de moda para mí, porque siempre son los maestros que nos han enseñado, ¿ya? Es colocar o un palo de fósforo o si no un bajalengua a ambos lados, por espacio más o menos de 5 minutos. Si el paciente abre la boca y ya siente alivio, definitivamente que tiene pérdida de dimensión vertical, ¿ven? Y es por eso que las férulas son importantes, ¿ven? Esas férulas nos van a ayudar a controlar y desprogramar. Muy bien, lleguemos a las conclusiones entonces. El bruxismo puede ser diurno o nocturno. El nocturno corresponde a una paransomnia, necesita un tratamiento más multidisciplinario. El bruxismo en niños alcanza un nivel de presencia similar al del adulto durante la preadolescencia. Tenemos que tener cuidado. Hay factores de riesgo, no se olviden: ajada, asimétrico, hiperlaxo, ¿ya? Ansioso, dólico facial y adolescente. Entonces esos son factores de riesgo que hacen que ese paciente, ya que tiene esas características, pueda migrar hacia una patología articular más delicada. Los factores involucrados en el desarrollo del bruxismo parecen relacionarse con los factores genéticos y del estrés, definitivamente. No existe un signo patognomónico ni un examen que posea alta sensibilidad diagnóstica. Para el bruxismo no, hasta la aparición del blood shaker, ¿no? El blood shaker ya poco a poco se va a ir colocando de mejores posibilidades para que podamos usarlo, porque eso sí nos va a dar exactamente qué está pasando y lo mejor de todo, qué piezas se están chocando. El desgaste dentario por sí solo no implica la presencia de bruxismo, así como tampoco la cefalea, el dolor muscular y los ruidos articulares. El tratamiento del bruxismo varía en función de la etiología y la edad. Y bueno, el bruxismo infantil no progresa necesariamente a bruxismo en el adulto, salvo tenga los factores de riesgo que ya les he comentado. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor cirujano dentista César Agüero Legua, por las recomendaciones que nos ha dado en esta charla muy didáctica. Y tenemos algunas preguntas por el chat. Nos preguntan si la relación del bruxismo y la parasitosis. Bien, bueno, esa es una pregunta clásica. Nosotros tenemos muy buenos pediatras acá en el hospital, ¿no? Y en un inicio siempre había la duda, ¿no? Pero sí existe una relación, ¿ya? ¿Por qué? Porque los parásitos, la parasitosis, ¿ya? En la noche hace que el paciente tenga movimientos peristálticos involuntarios, sobre todo en la zona terminal del colon, ¿no? Es decir, en la periferia anal. Entonces el niño mueve, ¿por qué? Porque muchas veces las hembras, los parásitos hembras salen del intestino, se acercan a la periferia perianal, ¿no? Para hacer depósitos de sus fimbias, de sus huevos. Entonces producen un tipo de movimiento peristáltico, ¿no? Que es secundario a que el niño cierre la boquita, ¿ya? Y bruxe durante la noche. Es más, en la literatura médica que he revisado junto a los otros artículos antes de dar esa conferencia, he encontrado una enorme confirmación, ¿ya? De que hay una directa relación, así que sí necesita ser desparasitado ese niño.
¿ya? Pero dentro de los estudios que hay dentro de los círculos odontológicos no hemos encontrado todavía una conexión directa. Es discutible, pero no, igual, ¿no? Se tiene que hacer. Otra pregunta en el chat que nos mencionan es recomendaciones para corregir un bruxismo en pacientes TEA. Buena pregunta. El enorme problema que tienen nuestros pacientes TEA, ¿ya?, es la poca tolerancia a tener gorros, ¿sí o no? Poca tolerancia a tener collares, a tener ropas con etiquetas y mucho menos a tener cosas en la boquita, ¿ya? Entonces yo siempre cuando he tratado a pacientes TEA les he hecho el acápite directo a los papás. Me tienen que ayudar porque es un paciente pronóstico muy reservado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tomar la impresión, ya tenemos que tomar la impresión con silicona de preferencia. No usen, por favor, alginato porque el paciente se va a desesperar y se lo va a sacar de la boca. Es mucho el manejo de nosotros y tenemos que hacer una férula delgada, ¿ya? Y esa férula se la va a colocar la mamá cuando el paciente ya esté en la segunda fase del sueño. En la primera fase del sueño es como nosotros decimos pues previamente cuando el paciente cabecea, está mirando. La segunda fase del sueño todavía no cierra la mandíbula y está con la boca un poquito abierta. La férula debe ser justa, bien recortada, no debe ser muy alta, no debe ser muy gruesa también y colocarla en boca. Entonces el paciente, cuando el momento que cierre la boca, no se va a empezar a dañar, pero también va mucho para que mejore su calidad de sueño, ¿no? Y eso hay que conversarlo con el neurólogo especialista en pacientes TEA, ¿no? Usualmente cuando son niños muy pequeños, como les digo, dan algún tipo de mate relajante a base de valeriana y esas cosas, pero eso siempre en consulta con su médico pediatra. Otra pregunta que nos mencionan en el chat es ¿qué tratamiento es el más recomendado para pacientes adultos mayores de 80 años con bruxismo avanzado? Bueno, allí hay un enorme problema, ¿ven? Casi siempre los pacientes de 80 años que tienen bruxismo avanzado ya perdieron, colegas, la dimensión vertical, la dimensión interarticular. Muchas veces el cóndilo de la mandíbula, ¿por dónde estará? Muchas veces. El paciente va a evolucionar bien si al menos tiene algunas piezas dentales, ¿ven? Igual, ¿no? Igual, en pacientes como ellos hacer una reposición mandibular es un poco más difícil, pero sí evitar que el paciente siga abrasionándose por bruxismo las superficies dentarias, los cúspidos y los vértices. Entonces, lo necesario es de que se le haga la rehabilitación, ¿ya?, para que esa dimensión vertical regrese, ¿ya? Puede ser con resinas, puede ser con rehabilitación, con prótesis removible muchas veces, pero en la noche sí debe de usar una férula de más o menos 2 milímetros de grosor y tiene que ser una férula blanda, bien recortadita. Una férula dura no está muy indicado, si bien es cierto protegen mucho, pero no la van a tolerar. Tenemos otra pregunta en el chat. En caso de un paciente discapacitado, ¿también se recomienda el tratamiento de férula relajante? Depende del diagnóstico. Depende del diagnóstico. Un paciente con discapacidad, por ejemplo, hay pacientes que llevan muy bien las cosas, tienen una forma de ser, un ánimo que les ayuda a evitar el estrés. Usualmente, si no tienen la sintomatología, no sería necesario. Pero si son pacientes que ven que están tensos, son pacientes, por ejemplo, tengo varios pacientes con parálisis cerebral infantil. Les hemos colocado la férula, ¿no? Y ellos colaboran, ¿no? Porque en la parálisis cerebral infantil el paciente, el niño, está consciente y el joven está consciente de todo lo que pasa, sabe todo, es súper hábil, ¿ya? Sino que está encerrado en su cuerpito que está contracturado, ¿no? Entonces, nos colabora muchísimo y se va a socializar eso en la noche y ya él mismo a veces pide con señas que le coloquen el aparato y ya descansa mejor. Depende del diagnóstico. Hay pacientes a los que definitivamente es muy difícil tener un pronóstico muy reservado en bruxismo. Sí. Otra pregunta en el chat que nos envían es bruxismo nocturno y convulsiones nocturnas. ¿Alguna asociación o se puede confundir? Buena pregunta. ¿Ya? Buena pregunta. El bruxismo nocturno se caracteriza porque el paciente hace este movimiento. ¿Ven? Sus maceteros, ojo, los maceteros, ¿ya? Y los maceteros y los temporales, ¿ya? Se tensionan muchísimo, se ponen bastante duros, ¿ya? Y el paciente está dormido y solamente tiene movimiento en su cabeza, no está asociado. Ya una convulsión es todo el cuerpo, ¿no? Son episodios que se dan en todo el cuerpo. De que hay un bruxismo asociado a convulsiones en pacientes con problemas de convulsiones, sí lo hay, ¿no?
pero ahí sí es mucho más delicado colocar un aparato, ¿no? Por ejemplo, en alguna oportunidad nos llegó un paciente que había utilizado un aparato duro, ¿ya? Y había hecho una convulsión, se lo habían puesto en un centro privado, había quebrado la placa. Felizmente que no se la llevó a tragar, ¿no? Por eso hay que tener, hay que sopesar riesgo-beneficio, hay que tener mucho cuidado. Tenemos otra pregunta en el chat. Usted ha mencionado que uno de los factores del bruxismo son los parásitos. Entonces, ¿cada cuánto tiempo hay que desparasitar a los niños, más aún si son TEA? Por el promedio que recomiendan siempre, porque yo trabajo bastante con estos pacientitos, es un promedio de cada 6 meses hay que hacer el simple chequeo. Recuerden que todo es boca, todo se lo meten a la boca, ¿ya? Sus manitos, el juguete, ¿ya? Cuando están en esas fases de crecimiento, porque después ya maduran un poco, ya no lo hacen, pero están bastante expuestos ya a contaminarse con parásitos. Doctor, muchas gracias por la respuesta a las preguntas por intermedio del chat. Y le pedimos algunas recomendaciones finales para concluir con esta charla tan interesante. Bueno, primero que nada, no dejen de lado a los pacientes tan pequeños con bruxismo. Ayúdenlos, ¿ya? Ayúdenlos porque lamentablemente va a ocurrir de que si nosotros no hacemos una intervención temprana, no, van a empezar a desgastarse y a resonarse las piezas. Es sencillo. Le hacen su tema recuperativo, ¿ya? Le hacen su operatoria, ven que su higiene esté bien, y entre juego y juego le toman su impresión y después pueden instalarle su férula cuando ustedes vean signos compatibles con el bruxismo. No podemos dejarlo de lado, porque ese es un niño que si es ya asimétrico, hiperlaxo, ansioso, dólico facial, ¿ya? Se va a ir directamente a un problema articular más grave más adelante. Es simple, ¿no? Es sencillo, es un aporte que nosotros hacemos de manera muy cómoda a la comunidad. Siempre, claro, vigilando que el paciente no sea alérgico, ¿no? Alérgico a los materiales que vamos a usar. Siempre teniendo en cuenta eso. Tener en cuenta que esos pacientitos no es como fuimos formados, no es como nos pasaba cuando éramos niños y teníamos un diente picado, un diente vencido, ¿qué hacían? ¡Pum! Lo extraían. Hoy en día ya no hay así. ¿Ya? Hay tratamientos recuperativos, tratamientos pulpares avanzados, hay rehabilitaciones inclusive, ¿no? Que se llevan a cabo. Hay que cuidar mucho a nuestros niños, ¿no? Su salud bucal es muy importante. No es porque van a mudar los dientes, ya todo queda ahí, no. Esos dientes, ¿ya? que están ahí necesitan estar en buena salud, ¿ya? En buena integridad. Si no, van a perjudicar enormemente a los dientes permanentes que están viniendo abajo, tanto en calidad como en espacio y perímetro. Damos las gracias al cirujano dentista César Agüero Legua por esta brillante exposición que nos ha hecho ver sobre lo que es el bruxismo. Y invitamos también a nuestros participantes a visitar nuestro canal de YouTube Telesalud o de ahí de INSN para que vean nuestros siguientes videos y este video también, esta charla también va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Damos las gracias y hasta la próxima oportunidad con alguna exposición. Gracias a todos. Muchísimas gracias.